Me gustaría que aprovecháramos que hoy se celebra el Día del Amigo para poder reflexionar acerca de la amistad, ¿no? La amistad es un tema importante dentro de la Biblia. La Biblia habla sobre la amistad. Yo pensaba esta semana, dentro de la cultura popular ha aportado mucho al tema de la amistad. Muchas canciones, muchas bandas musicales, grupos musicales han hablado de la amistad. Muchas frases hechas acerca de la amistad. Quiero rescatar una que me parece importante, ¿no? Los amigos se cuentan con los dedos de una mano, dice por ahí alguna frase popular, y creo que es verdad, y va en contramano con lo que cantaba Roberto Carlos, ¿no? Que no es de mi generación, que él decía: yo quiero tener 1.000.000 de amigos, que realmente, aunque uno quisiera, no podría, y realmente si uno quisiera y tuviera 1.000.000 de amigos, muchos de esos amigos serían amigos más bien superficiales. La amistad es un tema que tiene una profundidad, ¿no? Y que uno tiene que cultivar con el paso del tiempo, y todos recordamos a aquellos amigos que han sido importantes en nuestra vida, porque han estado ahí al lado, con un gesto, con un cariño, con una palabra, o simplemente en silencio para apoyarnos en un momento difícil, ¿no? Uno realmente valora a sus amigos en los momentos de dificultad, ¿no? Y uno de los proverbios mencionados recién por Andrés habla un poco de esto, ¿no? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, dice el Proverbios 18:24, y hay amigos que son más que un hermano, dice la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia esta mañana en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 2, ¿no? Vamos a hablar sobre una historia de amistad que cada vez que la leo me conmueve pensar en un grupo de amigos que accionó en función de un amigo que estaba impedido físicamente, ¿no? Es la historia de donde Jesús va a sanar a un paralítico. Pero me gustaría esta mañana hacer foco en tres actitudes, en tres virtudes que van a demostrar sus amigos, los amigos del paralítico, que van a llevar a este hombre a los pies de Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente la palabra de Dios. Algunos días después Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados o que le diga levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Hasta ahí termina la historia de este grupo de amigos. Me parece importante señalar 3 virtudes, como decíamos recién, que hablan de la amistad y de la fe, que están íntimamente relacionadas una con otra. Lo primero que resalta de esta historia de los 4 amigos es una fe dispuesta. Ellos van a mostrar una fe dispuesta en función de su amigo. Muestran disposición para llevar a su amigo paralítico delante de Jesús, ¿no? Y una fe dispuesta nos habla de un mirar y un sentir que mira hacia afuera, que carece de egoísmo, ¿no? Y esta historia a mí me conmueve porque ellos están mirando hacia la necesidad de su amigo, ¿no? Lo que le estaba pasando a ese hombre. Una fe dispuesta nos habla de un sentir que carece de egoísmo, que no piensa qué voy a obtener de este vínculo, sino todo lo contrario, qué es lo que tengo para dar, ¿no? Usted sabe que muchas veces en las relaciones interpersonales uno se encuentra con gente que lo único que quiere es recibir, ¿no? Y en función de las relaciones que entabla, las entabla para obtener un beneficio, ¿no? Y la amistad va por otro lado. La amistad tiene más que ver con qué es lo que yo le puedo aportar a la otra persona, qué es lo que tengo para darle. El apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, recordando una enseñanza del Señor Jesús que no está en los evangelios: más bienaventurados dar que recibir.
¿no? Y creo que esa frase de Pablo, recordando palabras y enseñanzas de Jesús, tiene que ver también mucho con la amistad. Porque cuando damos, nos estamos alejando de un sentir egoísta, individualista del mundo, de la sociedad en la que vivimos, que lo único que quiere es recibir para uno, ¿no? Y no dar tanto, nos aleja de ese sentir del mundo y nos asemeja un poco más a Dios. Cuando me propongo qué puedo darle al otro, ¿sí? Me estoy asemejando, me estoy pareciendo más a nuestro Salvador. Estos 4 amigos muestran de qué manera van a tener una fe dispuesta. Yo los imagino conversando, poniéndose de acuerdo. Bueno, ¿cómo lo vamos a llevar? Bueno, hay una camilla. Perfecto, tomémosla. ¿Por dónde vamos a ir? ¿Cuál es el camino más cerca para llegar al lugar donde está Jesús? ¿Qué diremos cuando lleguemos a ese lugar? Y cuando llegan y se encuentran con el problema de que había mucha gente y no podían acceder, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, busquemos la alternativa, vamos a seguir adelante. Quisiera también ponerme en el lugar del paralítico por un momento, ¿no? Tratar de entender lo que sentía ese hombre que estaba sufriendo cada día por no poder valerse por sí mismo, que veía a la gente de alrededor que caminaba, que iba y que venía y que él no lo podía hacer, ¿no? Por tener que depender de un tercero para todo, por tal vez haber escuchado que Jesús estaba en ese lugar y decir, yo solo no puedo llegar hasta ahí. Ustedes saben, ¿no? Quien ha pasado por un postoperatorio, alguna operación, una fractura, un momento, una situación de la vida donde tengo que estar impedido físicamente y tengo que estar dependiendo de un tercero, todos sabemos lo importante que es tener a una persona al lado, cerca, ¿sí? ¿Cómo valoramos a alguien que pueda estar a disposición nuestro genuinamente, ¿no? Porque obviamente uno puede pagar un enfermero, una enfermera que nos ayude, pero tener esa persona que genuinamente y de corazón sincero se acerca y se pone a disposición nuestro. Contá conmigo para lo que necesites. ¿Sí? Yo voy a estar. El libro de Eclesiastés dice, 2 son mejor que 1, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta, pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. ¿No? Yo pienso en aquellas personas que no tienen amigos. ¿Cómo deben sentirse? No en un día así. ¿Cómo deben sentirse en un momento de soledad? No poder recurrir a nadie para poder encontrar alguien en quien confiar, en quien depositar nuestros problemas. Una fe dispuesta, como la de este grupo de 4 amigos, nos habla también de dedicar nuestros recursos para el prójimo. Y no hablo tanto de recursos económicos, sino más bien de cosas intangibles, cosas que me parece que son aún más valiosas que lo económico. En primer lugar, el tiempo, ¿no? Hoy en la actualidad, lamentablemente, corremos para todos lados. Esto es algo que a mí me pasa. No llego, tengo que correr para llegar a tal lugar, tengo que correr para llevar a mi hijo a este lugar, tengo que volver, ir y venir. Y uno siente que se nos va el día, la semana, el mes, se nos va la vida corriendo detrás de las cosas que hacemos, ¿no? Y muchas veces pienso, si no tenemos tiempo para nosotros mismos, no tenemos tiempo para nuestra familia, ¿cómo poder tener tiempo para otros, ¿no? Para esos vínculos, para esas relaciones de amistad? Estos 4 amigos, por lo menos en el pasaje que leímos, se los ve que están a disposición del paralítico. Dejaron sus ocupaciones, dejaron su familia, dejaron su trabajo, todo lo que tenían que hacer y se pusieron a disposición de su amigo para poder llevarlo ante Jesús, ¿no? Tiempo. Es importante dedicarle tiempo a mis vínculos, es importante dedicar tiempo a esas personas que nos hacen bien. En segundo lugar, el esfuerzo. Por más que uno de esos 4 amigos hubiese tenido la voluntad por sí solo de querer llevarlo, hubiese sido muy difícil, no hubiese podido cargarlo, ¿no? Sabemos todos lo difícil que es cargar a una persona. Y esto habla también de la importancia de la colaboración en el servicio, de ver al otro como alguien importante a la hora de llevar adelante una tarea. Y en tercer lugar, otra de las cosas que me parecen importantes de esta actitud que ellos tienen, de esta fe dispuesta, es la determinación, la tenacidad que ellos van a mostrar para llevar a su amigo delante de Jesús. No importa qué pasara en el medio, no importa qué pasara en el camino. Y eso nos habla también del amor, de la calidad del amor brindado. Hay veces que uno puede brindarse por compromiso, ¿no? Tenemos que hacer algo, no tenemos muchas ganas, y entonces uno va y lo hace por compromiso. En el ámbito laboral se dice está trabajando a reglamento, ¿no? Y muchas veces uno se brinda también a reglamento, haciendo el mínimo esfuerzo,
para que el otro sienta que por lo menos lo intenté. Bueno, si surge un problema, nadie me va a poder decir, vos no lo intentaste, ¿no? Pero interiormente sabemos que no hay un compromiso sincero. Estos 4 amigos muestran determinación, muestran tenacidad, ¿no? Y creo que esa virtud habla también del amor y de la calidad de ese amor brindado, que no se van a frustrar ante la adversidad. Llegan y el lugar estaba abarrotado de gente. Dice que había tanta cantidad de personas que no había lugar ni siquiera para acercarse a la puerta, ¿no? Y ellos no eligieron el camino del, bueno, no se puede, hay mucha gente, volvamos otro día, total, seguramente Jesús va a estar otra vez por acá, ¿no? Siguieron adelante, fueron al techo de la casa. Esas casas en esa época tenían como una escalera lateral que subía a la terraza, a la azotea, y entonces ellos siguen adelante. No se frustran ante el primer problema que surja. La determinación, la tenacidad que muestra una fe dispuesta como la de estos 4 amigos es conmovedora. Yo pensaba en lo que vieron esos 4 amigos para mostrar una fe de este tamaño, ¿no? La necesidad que vieron que tenía este hombre paralítico para decir, vamos a llevarlo. Y para decir, aunque haya un problema en el camino, vamos a seguir adelante. Pensaba, haciendo el paralelismo con la necesidad que vemos alrededor nuestro, que lamentablemente hay, y cada vez más, personas con muchas necesidades, ¿no? No hablamos solamente de necesidades físicas. Hablo de necesidades que tienen más que ver con el alma, ¿sí? Con aquellas cosas que no pueden verse a simple vista. Ese paralítico, ¿no? Lo pienso así por lo menos, ese paralítico estaba viviendo un infierno físico, por no poder caminar, por tener que depender de otras personas para la mayor cantidad de cosas que hacía en su vida. Sin embargo, cuando sus amigos lo ponen delante de Jesús, lo ponen a los pies de Jesús, es muy linda esa imagen, Jesús no va a atender la necesidad física en primer lugar. Jesús va a atender la necesidad espiritual de ese hombre. Una necesidad que nadie notaba, que nadie veía a simple vista, porque obviamente no podemos ver el interior de las personas. Alguien me puede estar mostrando hoy una sonrisa y por dentro estar sufriendo. Jesús va a atender la necesidad espiritual como primera medida cuando lo tiene delante. Hay un infierno espiritual que está aquejando a muchas personas hoy en la actualidad, ¿no? Y es el infierno emocional de no encontrarle sentido a la vida. Es la realidad con la que se encuentran muchas personas que dicen, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido que tiene vivir? ¿Por qué cada día me sigo levantando? Revisaba estadísticas, ¿no? Actuales y dice que 1 de cada 4 argentinos sufre depresión, ansiedad. 1 de cada 2, por lo menos de los que consultaron en un estudio, tiene problemas para conciliar el sueño, ¿sí? Tiene problemas para conciliar el sueño porque no descansan, porque apoyan la cabeza en la almohada y la mente no se apaga. Están pensando en todos los problemas que los rodean día a día, ¿no? Es el infierno espiritual que nos aqueja como sociedad a muchos de los que hoy viven al lado nuestro, que viven presos de los errores, que viven presos del pasado, que viven presos de los fracasos. Es un infierno que le impide a esa persona poder avanzar, ¿no? Porque vivimos agobiados por el peso de la culpa, porque como decía recién, aunque esté mostrando en las redes sociales una cara sonriente, interiormente tengo un vacío en mi corazón difícil de llenar. Gente deprimida, ¿sí? Que no puede caminar en su vida, y no hablo de un andar físico, que está paralizada, que sabemos que la ansiedad, que todos estos problemas que hoy están en boca de todos, nos paralizan frente a la realidad que nos toca vivir, ¿no? Permítame que le comparta un fragmento que habla sobre los jóvenes, ¿no? Es de un licenciado, se llama Alejandro Schuckman, y habla de los problemas que está sufriendo la adolescencia. Él dice, en las últimas décadas se ha dado un fenómeno particular y peligroso, que es el de que nuestros jóvenes, para enfrentar el miedo que les genera el mundo adulto, han construido muletas para crecer. Presta atención a la imagen que usa, ¿no? Muletas para crecer. Y él dice, estas muletas son consumo de alcohol, sustancias psicoactivas,
la tecnología y las pantallas como refugio por excelencia y una hipererotización precoz con una sexualidad que va al ritmo de las hormonas y no de la capacidad de gestión de las emociones. A esto se suma en el último tiempo la aparición de la ludopatía juvenil, con la emergencia de las cuevas online de apuestas. Todo esto se da en el momento en que los adultos no estamos mostrando que crecer es una buena opción. Ayer estaba en mi casa con mi hijo mirando un partido de fútbol a la noche y en el entretiempo, entre que estaban las propagandas, el 70-80% de las propagandas mostraban que para ser feliz hay que tomar alcohol. ¿Sí? Propagandas de cervezas. Y las otras propagandas eran todas de apuestas. No nos estamos dando cuenta del daño con el que está creciendo lo que están creciendo los jóvenes hoy en día. ¿Sí? No se puede ser feliz, parece, sin tomar alcohol. Si no se juntan y no toman alcohol, los jóvenes parece que no pudieran ser felices. Y esta es la realidad a la que los chicos salen cada fin de semana o cada semana, ¿sí? Liberados a una realidad donde los adultos quedan exentos de lo que están haciendo. Muchos adultos creen que porque si se juntan en su casa los tienen controlados. Los chicos salen alcoholizados de su casa, ¿sí? Y estamos haciendo caso omiso de esto. Frente a esta realidad, frente a esta coyuntura que tenemos, nos encontramos en este pasaje con las palabras de Jesús, ¿no? Una sensibilidad maravillosa, porque las palabras de Jesús para este hombre paralítico son alivio y perdón. Todos estaban viendo una escena distinta de la que veía Jesús. Él veía una carga que iba más allá de lo físico. Mientras que la gente veía a un hombre que solamente no podía caminar, Jesús estaba viendo a un hombre que no solo no podía caminar, que por más que hubiese estado de pie, no iba a poder caminar porque tenía una carga en su corazón. Y él lo trató con el amor en el que solamente un padre puede tener. Él le dijo: hijo, los pecados te son perdonados. ¿No? Y quiero dejar al margen todo el otro momento para estudiarlo en otra ocasión, de lo que va a pasar con los fariseos, lo que van a sentir y lo que Jesús va a enseñar, no porque no sea importante, porque me parece más importante pensar en lo que hicieron los amigos para llevar a un hombre necesitado delante de Jesús. Jesús lo sacó de su infierno personal, que nadie veía, insisto, y lo llevó al cielo con sus palabras. Y creo que este es el amor del poder de Jesús, darnos por gracia su amor inmerecido. Jesús le estaba dando a ese hombre una renovación espiritual. Estaba resignificando su vida. Ahora sí tengo algo por qué vivir. Un nuevo sentido a su vida, una esperanza. Y las palabras de Jesús son también para cada uno de nosotros. Hijo, los pecados te son perdonados. Dice el apóstol Pablo, todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Lo que quedó atrás ya está, ¿sí? Soy una nueva criatura cuando llego a Jesús. Tengo una esperanza al encontrarme con Él. Tengo a Cristo en mi corazón. La parálisis espiritual que estamos viviendo como sociedad hoy en día es alarmante y la necesidad espiritual está a la vista. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: alcen los ojos, ¿no? Dejen de mirar para abajo. Dijo: alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Estaba diciendo: es momento de salir a cosechar lo sembrado. Y creo que hoy como cristianos debemos alzar nuestros ojos y mostrar una fe dispuesta, como la que mostraron estos 4 amigos. Una fe determinante, tenaz, ante una persona que tenían al lado y que necesitaba de esa fe. Debemos insistir, ¿no? Pablo dice: a tiempo y afuera de tiempo. Insistir, mostrar una fe dispuesta ante la necesidad que tengo en los vínculos cercanos. Yo estoy seguro, estoy convencido de que los amigos habían visto, habían escuchado a Jesús previamente en otro lugar. Y cuando se enteraron que Jesús estaba en esa casa, dijeron: queremos lo mismo para Él. Queremos lo mismo para vos y te vamos a llevar. Y ese hombre no hubiese podido llegar por sí solo a los pies de Jesús. Me parece importante pensar en esta historia como un desafío para pensar en lo que significa ser un nexo, ser un puente, ¿no? En la importancia de convertirme en un puente que acerque a mis vínculos ante Jesús. Mi tarea como amigo cristiano es acercar a otros al Señor.
con una fe capaz de superar cualquier obstáculo que esté en el camino, con la certeza de que al acercar a otros a Jesús voy a estar haciendo lo mejor por esa persona. Pienso en esta historia como un desafío, ¿no? Y me pregunto cuál es nuestra actitud frente a la responsabilidad de ser un puente que acerque a mis vínculos al Señor, a todas aquellas personas que no conocen de Jesús. ¿Estoy mostrando la misma determinación, la misma tenacidad que estos 4 amigos mostraron? Bueno, es una pregunta para hacernos, ¿no? Si frente a las relaciones que entablo soy determinante o no y tengo una fe dispuesta para acercarlos a Jesús. En segundo lugar, y otra de las virtudes que creo que es importante destacar, es que ellos muestran una fe que conmueve. Dice la palabra de Dios que, pienso en esa escena, ¿no? Jesús estaba ahí enseñando adentro de la casa, hay mucha gente mirándolo, y de repente el techo se empieza a abrir. Y no solamente aparece una, sino 2, ni 3, aparecen 4 caras mirándolo. Y de repente baja una camilla con un hombre paralítico. Jesús no se enojó, no reprochó que no hayan esperado, no reprochó que hayan roto el techo. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, ¿no? Y el Evangelio lo muestra de tal manera que es imposible pensar que Jesús no se conmovió por la fe de esos 4 amigos. Vio Jesús en ellos una fe capaz de superar adversidades por un bien mayor. Están trayendo a su amigo a mis pies. Ese acto de audacia está conmoviendo en ese momento a Jesús. Usted sabe que la fe es, en esta historia, el componente esencial del pasaje. La fe en este pasaje va a facilitar la intervención extraordinaria de Jesús. Jesús va a interceder por este hombre al ver la fe de sus amigos. Jesús está honrando la fe de esos 4 amigos que se jugaron para llevarlo a sus pies. Y el Señor honra para bendición la fe de todos aquellos que se animan a interceder y que actúan por un vínculo, por una relación, por una amistad necesitada. Creo que este pasaje también nos muestra, nos enseña la importancia de interceder por mis amigos, la importancia de interceder por nuestros vínculos. Estar orando por aquellas personas que yo quiero que se acerquen, que conozcan al Señor. Me parece importante que seamos también nosotros ese tipo de amigo, ese hermano en la fe, que piensa en el bien del otro antes que en el suyo propio. Usted sabe que amistad en la Biblia es sinónimo de quién, de qué 2 personajes. Si yo le digo, hoy voy a hablar de la amistad, ¿qué hubiese pensado usted que iba a hablar? ¿De quién? No lo escucho. David y Jonatán. No podíamos no mencionar a David y a Jonatán, ¿no? Es el símbolo de la amistad. Ellos hicieron un pacto. Y me gusta pensar en Jonatán, porque de David hablamos un montón siempre. Jonatán es ese amigo que no piensa en su propio beneficio personal. Él era el heredero al trono del rey Saúl. Después de Saúl iba a venir Jonatán, por una cuestión hereditaria. Y él va a dejar de lado su beneficio personal porque está pensando en el bien de su amigo David, aunque esto vaya en detrimento de su propia conveniencia, ¿no? Y la Biblia dice, usted sabe, que David fue perseguido por Saúl, un rey que era maniático, un rey perturbado, que quería destruirlo. Sin embargo, el mejor amigo de David fue el hijo de Saúl, fue Jonatán. Jonatán se daba cuenta de la necedad de su padre y al mismo tiempo de que veía que su padre era necio, veía que su mejor amigo, su íntimo amigo, era un hombre íntegro. Por eso desoyó los consejos insidiosos, malintencionados de Saúl y mantuvo hasta el final de su vida su amistad con David. Saúl trataba de destruir esa amistad por todos los medios. Puso todo el ejército de Israel a disposición suya para perseguir y matar a David. Pero Jonatán era un hombre íntegro y nunca escuchó las palabras de su padre. Qué importante que fue para David tener un Jonatán en su vida, ¿no? Y a veces pensamos, qué gran hombre fue David. Qué gran hombre fue David. Pero me gusta pensar que detrás de David hubo un amigo importante, un amigo valioso en su vida, que lo sostuvo. El primer libro de Samuel cuenta que en un momento en el que David se escapaba entre cuevas y desiertos, se escapaba de Saúl,
Jonatán tomó conocimiento de dónde estaba y lo fue a visitar. Y uno dice, ¿lo fue a visitar porque lo extrañaba? Sí, puede ser. Pero la palabra de Dios dice que fue a fortalecer su fe en Dios. Le dijo, no tengas miedo. Dios sabe que vos vas a ser el próximo rey y yo voy a ser el segundo. Y esto lo sabe hasta mi padre Saúl, ¿no? Hoy lo decía Andrés, Proverbios 17:17. El amigo ama en todo momento, pero en tiempo de angustia es como un hermano. Y fue Jonatán ese hermano que necesitó David en el momento más difícil de su vida. Qué bueno es tener amistades cristianas que nos acercan a Dios. Amistades como las de David y Jonatán. Amigos cristianos como los 4 amigos que llevaron a su amigo paralítico a los pies de Jesús. Si usted tiene un amigo cristiano, un vínculo, valórelo, agradézcalo, reconozca ese vínculo y hágale sentir lo importante que es para su vida. Una fe, ¿sí? Una fe como la de estos amigos, enseña que la fe debe accionar, ¿no? Y nuestra fe en Jesús debe llevarnos a tener una amistad activa. Cada vez que me vinculo con una persona, tengo que tener una relación activa, tengo que tener una fe dispuesta, tengo que tener una fe que conmueva a ese amigo, que conmueva a Dios. Y esto nos da pie para la tercera virtud que me gustaría mencionar, que es una fe que acciona, ¿no? Todo lo que ellos mostraron, estos 4 amigos mostraron esto. Una fe dispuesta, una fe que conmueve y una fe que acciona. Y creo que la fe y la amistad están íntimamente relacionadas en esta historia. Y una amistad activa está dispuesta a asumir costos, está dispuesta a hacerse cargo de esa amistad. Yo pienso en esto, que no sé si alguien lo pensó en algún momento, ¿no? Estos 4 amigos están causando un daño material. La casa a la que ellos llegan se cree que era la casa de Pedro. Yo me imagino a Pedro con su temperamento, viendo el techo de su casa romperse. Y no sé si se debe haber conmovido como se conmovió Jesús frente al acto tan amigable de estos 4 amigos. Debe haberlos mirado como diciendo, muchachos, ustedes se van a quedar un rato después de arreglar esto. ¿Sí? Pero me gusta pensar que por más que ese daño que ellos hicieron se hayan tenido que hacer cargo, no es algo que los haya hecho dudar de seguir adelante. No es algo en lo que hayan pensado como, ¿te parece hacer esto? ¿Te parece romperle el techo a este hombre? Ellos no lo contemplan porque su fe en Jesús y su amor por su amigo los impulsa a seguir adelante. Y creo que la amistad activa tiene esto, está dispuesta a asumir costos, ¿no? Si usted lo piensa, el espíritu de la fe que acciona en estos 4 amigos es el mismo sentir que tiene el buen samaritano de la parábola que cuenta Jesús en el Evangelio de Lucas. ¿No? ¿Recuerda la parábola del buen samaritano? Un hombre de Samaria, que era un pueblo enemistado con los judíos. Dice que iba caminando por Israel. Y entonces, al costado del camino, ve a un hombre herido. Lo habían robado a ese hombre. Quedó herido al costado del camino. Dice la palabra de Dios que lo habían robado, lastimado y que lo dejaron casi muerto. Pero Jesús agrega un par de detalles. Dice que antes que pase el samaritano y lo vea, habían pasado 2 religiosos, ¿no? Hoy diríamos 2 personas que iban a la iglesia los domingos, que iban con su Biblia abajo del brazo, un sacerdote y un levita. Sin embargo, pasaron de largo, mostraron indiferencia. Y Jesús le cuenta esta historia al fariseo que viene a preguntarle, ¿no?, acerca de qué tenía que hacer y quién era su prójimo y demás. Y le dice, el samaritano mostró las siguientes virtudes que van a ser destacadas por Jesús. Primero, compasión. Él vio y se detuvo. No pasó de largo. En segundo lugar, accionó. Dice que lo curó, vendó sus heridas, lo subió a su cabalgadura y lo llevó hasta un hospedaje. Y en tercer lugar, ¿no?, y tiene que ver con este último punto, cargó con los gastos. Dice que llegó al lugar, lo hospedó, sacó un dinero, se lo dio al dueño de ese lugar y le dijo, te voy a pagar esto. Se hizo cargo del costo de una fe que acciona. Lo hospedó y pagó la estadía. ¿Cuál es la enseñanza que quiere dejarle Jesús a ese hombre y también a todos nosotros? Amor, entrega y compromiso por tu prójimo. Amor, entrega y compromiso. Son las mismas virtudes que mostraron los amigos del paralítico. El buen samaritano al irse, dice que dejó pago el hospedaje y dijo, cuídalo, cuando yo regrese te voy a pagar todo lo que hayas gastado de más. Él iba a pagar la deuda de ese hombre
herido, al que no conocía. Y creo que Jesús cuenta esta historia para tratar de conmover a ese fariseo que estaba preguntándole ahí al lado, queriendo saber, insistiendo, tratando de encontrar alguna trampita para agarrar a Jesús, pero también la cuenta para conmovernos a cada uno de nosotros. Porque Jesús mismo se conmueve ante este tipo de fe. Jesús se conmovió por la fe y el amor de esos 4 amigos que llevaron a su amigo paralítico a sus pies. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Jesús trajo a este mundo para dar. Amor, entrega y sacrificio. Y creo que es también una analogía del sacrificio de Jesús en favor nuestro. Un reflejo de lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él pagó esa deuda de pecado de una vez y para siempre. ¿Sí? Cada primer domingo de mes lo recordamos cuando celebramos la Cena del Señor. Dice la palabra de Dios, el justo muriendo por los injustos, por cada uno de nosotros. Cargó sobre sus hombros con nuestras deudas y con nuestros pecados. Y es el mayor ejemplo de amor y de entrega nunca antes visto. Vos podés tener, o usted puede tener, el mejor amigo posible. Valórelo, agradézcalo. Pero nada se va a asemejar a lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Y me parece importante hoy, 20 de julio, Día del Amigo, recordar ese acto maravilloso de amor. El Evangelio de Juan menciona, ¿no? Y me gustaría traerlo esta mañana en palabras de Jesús. Él dijo, este es mi mandamiento. Y nos hablaba a nosotros, ¿no? Que se amen unos a otros como yo los he amado. Y va a decir una de las frases más hermosas de toda la palabra de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Y agrega, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. No sé usted, pero a mí me conmueve pensar en un Dios que se hizo hombre, que entregó a su Hijo en la cruz por amor de nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Y Él nos ha llamado amigos. Demos gracias a Dios por tener justamente un Dios que se hizo hombre por amor de nosotros. Por Jesús que sintió compasión, que fue capaz de morir en la cruz por nuestros pecados. Y recuerde siempre que no hay mayor acto de amor que este, que haber entregado su vida por vos, por usted, ¿no? Y déjeme traerle una propuesta esta mañana para terminar. Podés tener en tu vida al mejor amigo posible. Está al alcance de la mano. El sacrificio ya lo hizo, de una vez y para siempre. Podés tener en tu vida al mejor amigo posible. Te propongo esta mañana, si todavía no lo hiciste, si todavía no entregaste tu corazón a Jesús, que lo aceptes y que le abras la puerta de tu vida. Créeme que es la mejor decisión que puedas llegar a tomar en toda tu vida, ¿sí? Podemos tener en Jesús al mejor amigo posible.